Mientras comenzamos, voy a adelantar a todo el que está ya conectado el enlace para suscribirse a nuestra página y blog para aquellos que estén interesados. Bienvenidos a todos y a todas. Estamos dando un espacio a los compañeros y colegas que se han registrado a que puedan ir conectándose y pues estaremos comenzando en unos minutos. Gracias por estar aquí.
Bueno, sí, ahora sí oficialmente, pues buenas tardes a todas, todos y todas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es la doctora Maricel Pagan Santana, soy directora de Salud Ocupacional y Ambiental para Migrant Clinicians Network y me encuentro actualmente en San Juan, Puerto Rico. Conmigo me están acá acompañando parte de nuestro equipo, Marta Alvarado, Nicole Torres y Mirelis Muñiz, que van a estar asistiéndonos en la parte técnica de este seminario virtual, así que si tienen alguna dificultad con las imágenes, escuchando, alguna duda que quieran atender al momento, pueden escribir en el chat y con gusto cualquiera de las tres pues, para poder asistirles. Eh, de igual forma, preguntas a lo largo del seminario virtual o al final, pues pueden hacerlo a través de la plataforma de la cajita para diálogo del chat para poder entonces atenderla según vayamos trabajando los temas. Este proyecto, esto es parte de este webinar, ¿verdad? Seminario virtual es parte de un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación CDC. Y pues es importante saber que los contenidos son responsabilidad exclusiva de nosotros, MCN, los autores, y no representan necesariamente los puntos de vista oficiales de la Fundación. A modo de agenda, queremos atender durante este seminario 3 puntos importantes. El primero, pues presentar un poco en resumen de lo que es el impacto en la salud de la crisis climática y las características de las poblaciones afectadas de manera desproporcionada. Va a haber un énfasis en trabajadores agrícolas como uno de los ejemplos de poblaciones que se afectan desproporcionadamente, pero en una visión general también de otras poblaciones que podrían estar afectándose o que tenemos que atender con este proceso. Vamos a estar discutiendo las estrategias para proteger la salud de esas poblaciones y vamos a presentar, ¿verdad?, recursos disponibles a través de MCN que ya están en nuestra página web y otros proyectos, otras estrategias de atención a la comunidad que pueden ser utilizados para atender lo que es el cambio climático y sus impactos o cómo ¿verdad?, trabajar el proceso de mitigación, especialmente cuando estamos hablando del impacto directamente en términos de emergencias relacionadas al clima, como huracanes, fuegos, etcétera. Pues qué tipo de estrategias podemos utilizar nosotros para poder entonces ayudar y apoyar la gestión comunitaria de, de los centros de salud también, de todos los proveedores de salud que gestionan con comunidades, pues que puedan trabajar y apoyar estos procesos de mitigación y respuesta a la vez que pues entonces protegemos la salud de las poblaciones. A modo general, cambio climático o como nosotros nos referimos a ella, la crisis climática, hemos escuchado de esto por más de 10 años, yo creo, ¿verdad?, de manera intensa en los últimos años, especialmente por lo que antes se conocían como proyecciones, cosas que iban a pasar en términos ambientales como huracanes intensos, sequía, inundaciones y cosas que pues ya dejaron de ser proyecciones y se convierten en lo que nosotros estamos enfrentando durante todo el año, especialmente cuando vemos o se exacerba mucho cuando vemos la temporada de huracanes y la temporada de fuegos forestales, pues todo el mundo piensa, pues mira, el cambio climático, el efecto que ha tenido y cómo ahora estamos viendo estos eventos intensos que con el tiempo o según nos vamos moviendo en tiempo y no actuamos para mitigar, pues tienen un efecto grande en la población. Cuando hablamos de proyecciones del cambio climático, estamos hablando ahora, pues, de ahora en adelante, de lo que estamos viendo, no solamente huracanes intensos pasando y llegando a áreas que antes pues, no necesariamente pues, tenían el impacto de esos huracanes, el aumento de la cantidad de acres que pueden estarse quemando bajo los fuegos forestales causados por el clima, las sequías de larga duración, limitando entonces el acceso a agua potable y agua para riego para la agricultura y sostenibilidad alimentaria, entre otras cosas. Así que una de las de los primeros puntos que nos tenemos que llevar del seminario es que esto que antes nosotros hablábamos como algo que iba a pasar, ¿verdad?, luego o a largo plazo, es algo que ya estamos observando. Y pues como
como ya lo estamos observando, es algo que requiere nuestra atención y que tenemos que empezar, ¿verdad?, a mejorar la manera en que tratamos y atendemos el asunto. Una de las formas que nosotros podemos observar o tratar de enmarcar cómo manejar la crisis climática y su impacto, pues viene de tres cajitas que nosotros queremos enmarcar para que sea más fácil, ¿no?, de atender. Lo primero es tener en cuenta cuáles son los estresores ambientales, como los que he mencionado: calor extremo, tormentas, inundaciones, y vamos a ir sobre ellos más en detalle adelante. La política pública y las regulaciones existentes y no existentes, ¿no? A veces es ausencia de política pública y regulaciones, a veces es política pública y regulación que tal vez no es efectiva, eficiente, no atiende las necesidades reales de lo que estamos observando. La gestión integral de emergencias, o cómo manejamos nosotros las emergencias y cómo vemos esas emergencias atadas al cambio climático, y el acceso a la atención de salud, ligada específicamente no solamente a la atención en salud cuando estamos, vamos a decir, en un estado normal de día a día, versus cuando estamos bajo los efectos de algún evento relacionado al clima que pudiera ser, ¿verdad?, que es como resultado de este cambio climático. Y a la vez, pues observamos resultados que pueden ser, dependiendo de las estrategias que nosotros utilicemos, pueden convertirse en resultados positivos si nosotros atendemos de manera eficiente estas regulaciones, estas limitaciones en los sistemas que existen para las poblaciones, pero por el momento, pues lo que estamos observando como resultado de toda esta conexión entre un estresor ambiental y unas ausencias de sistemas y política pública es un aumento en migración o personas desplazadas, impacto en el bienestar general de las personas, enfermedades y lecciones y muerte. Así que es parte de lo que nosotros observamos o la tendencia que estamos observando. Voy a tomar un segundo. En cuanto a la cámara, no tengo acceso a poder encender mi video, por eso es que no tengo la cámara encendida. El impacto del cambio climático en la salud, pues cuáles son los eventos recientes que hemos visto, cuáles son las proyecciones, y vamos a hablar un poco de las características de esas poblaciones que tal vez están desproporcionadamente siendo afectadas por esta crisis climática. El inicio, pues el calor extremo, a veces lo vemos como algo súper cotidiano, algo que pues pasa todos los años, pero la realidad es que este calor extremo es el responsable o vamos a decir, mata a más personas que inclusive los huracanes, las inundaciones, tornados y rayos. Y a medida en que nosotros vayamos progresando en este proceso de ver el resultado de lo que es el cambio climático en nuestro día a día, vamos a observar que las olas de calor van a ser más extensas, las temperaturas mayores, y esos procesos de olas de calor se van a observar en lugares donde antes nosotros no observábamos temperaturas altas. Así que en términos de proporción vamos a ver procesos más largos, más recurrentes, y en lugares nuevos, lugares que es atípico que nosotros digamos adiós, pero una ola de calor en ese lugar pues tal vez no era lo que nosotros esperábamos. Es importante mantenerse en conexión, ¿verdad?, con las organizaciones que trabajan las predicciones meteorológicas para saber cómo se está comportando la temperatura en los diferentes lugares y en qué momento nosotros vamos a ver ese cambio drástico en el lugar que vivimos. Pero ya lo hemos observado en términos de las olas de calor que vimos y conectadas también a sequía durante el principio de este verano, no solamente en el sureste de Estados Unidos, sino también en Puerto Rico, Islas Vírgenes, que tuvieron procesos de calor extremo que inclusive activaron alarmas para que las personas se mantuvieran dentro, y recurrieron a procesos de manejos de emergencias para mantener las personas que no estuviesen expuestas a este proceso. Incendio forestal lo mencioné al inicio, parte de las proyecciones que han trabajado las diferentes organizaciones, incluyendo agencias que trabajan recursos naturales y geología en Estados Unidos, es que la cantidad de acres que van a estar quemándose va a aumentar, ¿no? Y que por las combinaciones en humedad y temperatura que estamos observando en los diferentes lugares propensos a fuegos forestales,
van entonces vamos a ver un aumento o un incremento en lo que es el cambio, los incendios forestales. Así que es otra de las consecuencias o de los eventos que vamos a estar viendo que van a empezar a complicarse. Como consecuencia directa de los incendios forestales, tenemos también entonces un daño, o vamos a decir, un incremento en el humo o un impacto en la calidad de aire de las poblaciones. Y esa calidad de aire, una de las cosas que hay que tener en consideración, que no solamente va a afectar la comunidad que está directamente al lado de ese evento forestal, sino que también, según se vaya moviendo el viento, va moviendo entonces los componentes de químicos de ese incendio forestal y puede entonces afectar la calidad de aire de otros lugares que no están directamente afectados por el fuego forestal. Tormentas y huracanes intensos los hemos observado particularmente en los últimos tal vez 4 o 5 años. Hemos tenido huracanes que consideramos major o intensos, colocando o llegando, ¿verdad?, a lugares como Florida, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Bahamas. En Centroamérica tuvimos un evento significativo hace 2 años donde 2 huracanes intensos pasaron por el área de Centroamérica. Así que, y este año, pues, nuevamente Florida, Puerto Rico también impactados por tormentas y huracanes que traen eventos intensos. En el caso de Florida, el huracán Ian impactando múltiples comunidades como un huracán categoría 4, y en el caso de Puerto Rico, el huracán Fiona, que a pesar de que era un huracán de categoría 1, una tormenta y huracán de categoría 1 mientras pasaba por la isla, la cantidad de lluvia que trajo no era fue una lluvia que básicamente superó muchos de los registros o récords en Puerto Rico en cantidad de pulgadas de lluvias que cayeron en el lugar. Así que a pesar de nosotros decir, pues una tormenta no considerada intenso, sí la cantidad de agua que trajo se considera intensa, ¿no? Así que se clasifica este evento como un intenso que trae una serie de implicaciones a la comunidad. Y pues de esto, pues hemos visto anterior a eso, pues María, Dorian, Harvey, que trajeron inundaciones, Harvey en el caso de Harvey a Texas, que también entonces pues se han visto, se han señalado como eventos mayores en los últimos años como ¿verdad?, relacionados a lo que es el cambio climático. De las personas, ¿verdad?, los individuos, cuando estamos pensando quiénes pueden ser mayormente impactados por el cambio climático o por la crisis climática y los desastres asociados, pues estamos hablando de personas que trabajan en exteriores, especialmente los trabajadores agrícolas, los trabajadores de construcción o los que dan mantenimiento a exteriores, cuyo trabajo está mayormente ligado al ambiente per se, y eso incluye no solamente temperaturas altas, sino que el potencial de perder trabajo por eventos de inundación, por eventos de fuegos forestales, pues son personas que están grandemente afectadas o son sumamente impactadas por estos eventos. De la misma forma, personas que tengan un nivel socioeconómico bajo, ingresos bajos, niños, mujeres embarazadas, pacientes de enfermedades crónicas e inmigrantes. En temas de pacientes de enfermedades crónicas, una de las cosas que se afecta, habíamos hablado, por ejemplo, personas que padecen de enfermedades respiratorias, cuando estamos hablando de la calidad de aire, son pacientes que se afectan grandemente. Pacientes que requieren medicamentos recurrentemente pueden ser afectados o se pueden ver afectados al momento de recibir asistencia o en los procesos de manejo de emergencia causados por estos eventos climatológicos. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, durante el huracán Fiona, casi el 80% de las muertes asociadas y dije Fiona, María, debo de corregir, asociadas a María en el 2017 eran personas que eran pacientes de enfermedades crónicas que por alguna razón no pudieron mantener, ¿verdad?, la continuidad de sus cuidados, ya sea porque no tenían acceso a medicamentos, no tenían acceso a tratamiento o su enfermedad se complicó de manera tal que no pudieron entonces ¿verdad?, sobrevivir al evento. Y esto no es, ¿verdad?, no se da en un proceso inmediato, sino que estos pacientes en los procesos que pasan a largo plazo, como la ausencia de energía eléctrica, el cierre de algunas instituciones de salud, que ocurren pues por largos procesos, en largos periodos, pueden ser un mes, pueden ser 2 meses. En el caso de Puerto Rico, inclusive
algunos un año, año y medio sin esa atención, pues entonces la complicación de ese tratamiento o la continuidad pues causó la muerte de muchas de estas personas. Y pues inmigrantes que no solamente porque son personas que pudieran estar siendo desplazadas, sino por los sistemas que hay para que las personas inmigrantes puedan vivir y subsistir en el lugar donde se encuentran, incluyendo su vivienda, su acceso a lugares de trabajo y acceso a servicios de salud. Algunas de las cosas que crean vulnerabilidades en estas personas, diferencias culturales y de idiomas, salario bajo, peligros inherentes o riesgos de su ocupación, como habíamos hablado, especialmente de los agricultores, el estado migratorio, el estilo de vida migratorio, carecer de acceso a atención médica, seguros o recursos financieros, y esto puede ser cierto también para personas de escasos recursos, no solamente personas que son con estatus migratorio no definido o personas que están trabajando temporalmente en algún lado, y falta de protección, falta de protección regulatoria, especialmente para personas que laboran en industrias atípicas o que están levemente reguladas, pues la protección de empleados en esas áreas pues son bastante limitadas, y cuando esto se ve estresado, ¿no?, con un evento como un huracán, un fuego, muchas de esas limitaciones se visibilizan aún más, causando entonces o haciendo la diferencia entre una persona ser grandemente afectada y una persona que puede sobrepasar el evento y continuar entonces con su vida, ¿verdad?, su diario vivir, su calidad de vida. Resultados, efectos que ya hemos observado en algunas de las poblaciones afectadas por estos eventos intensos, efecto en salud mental o conductual, no solamente por el evento o el trauma de ver un evento como lo es los fuegos forestales o María o algún otro tipo de evento, sino también por los estreses de ser desplazado, de pérdida económica, pérdida de trabajo, pérdida de lugares seguros, escuelas, casas, lugares donde antes llevaban a cabo su vida, enfermedades agudas y crónicas, exposición a enfermedades infecciosas. En caso de lo que hablábamos del aumento en posibilidad de inundaciones o inclusive de sequías, cuando estamos hablando del manejo del agua, crea una preocupación en caso de las enfermedades infecciosas y cómo se van a trabajar, ¿verdad?, esas exposiciones. Uno de los resultados que tal vez con enfermedades, también una de las cosas que vamos a ver con el cambio climático también son los cambios o la llegada de enfermedades por vectores como el dengue, chikungunya, zika, a lugares donde antes no llegaban, y es porque parte de los cambios en temperatura están provocando que estos vectores, estos mosquitos, ¿verdad?, que son los que llevan el virus de un lado a otro, lleguen a lugares, por la temperatura, lleguen a lugares que antes no llegaban. Y de la misma forma, personas que estén trabajando en el proceso de recuperación, personas que se presenten a tratar de recuperar, ¿verdad?, su trabajo. Si hablamos específicamente de los agricultores, pues estamos hablando de la limpieza de escombros o limpieza del área una vez pasa el evento. Pueden haber lesiones, pueden haber muertes, dependiendo del impacto directo o indirecto de estos eventos. En el caso específicamente de los trabajadores agrícolas, una de las cosas que hablábamos, y me refiero para atrás un poco en aquel esquema que presentamos al principio de regulaciones y sistemas, es que la protección al trabajador es limitada. Y cuando hablamos de personas que podían ser extremadamente afectadas por el cambio climático, hablamos de los trabajadores agrícolas como uno de esos ejemplos, y entonces no solamente observamos que estos trabajadores en Estados Unidos y también en Puerto Rico tienen unas características que tal vez, más allá de ser trabajadores agrícolas y trabajar en áreas exteriores, también pues tienen escasos recursos, tienen diferencias culturales al lugar donde están trabajando, así que pues los procesos de migración que se dan o permisos de trabajo en algunos lugares donde no son los lugares, ¿verdad?, de donde ellos se criaron o nacieron o vivieron inicialmente. Así que hay unas limitaciones adicionales, y una de ellas es la protección al trabajador. Muy pocos estados van a tener estándares para trabajar lo que es el estrés de calor, que de nuevo, si recordamos al principio, es uno de los eventos relacionados al clima que vamos a ver que va a seguir empeorándose, y que vamos a observar eventos como los que vimos este verano
posiblemente la mayoría de los años o todos los años de ahora en adelante. Sin embargo, no hay una protección a ese trabajador para efectos de estándares o regulaciones por estrés de calor. Estamos desde el 1972 tratando de proveer detalles en cuanto a un estándar para proteger a los trabajadores del calor, y no es hasta el 2021 que comenzaron un proceso para crear dicho estándar. Así que a través de ese proceso de regulatorio hemos estado varias décadas tratando de intervenir, y eso es solamente uno de esos ejemplos. Algo similar sucede también con lo que llamamos estándares de calidad de aire externos, que en algunos estados pues tampoco están disponibles para proteger a los trabajadores. No obstante, a pesar de que no hay un proceso regulatorio de protección, sí ya estamos viendo las consecuencias, o sea, hay información suficiente para saber de la necesidad de esa regulación. Los trabajadores agrícolas tienen 20 veces más probabilidades de morir por enfermedades relacionadas al calor que otros trabajadores. Esas son estadísticas provistas por el CDC. Así que en términos de la información o la evidencia de por qué necesitamos regulaciones para atender ese tipo de estresores ambientales, pues sepan que ya nosotros tenemos eso y que es parte de lo que hemos observado en los últimos años. Dentro de ese riesgo y esas probabilidades se incluyen también no solamente el estándar del trabajador, sino la dinámica laboral en la que se enfrentan en los sistemas disponibles o los sistemas que están en su lugar. En el caso de esta historia de Marisol, que está contando pues que básicamente son apurados constantemente en su área de trabajo, que no se les permiten los espacios para descanso, y que a pesar de que hay personas que se sienten indispuestos en unos momentos en que están trabajando a casi 115 grados de temperatura, no se les atiende o no tienen la capacidad de manejar una emergencia como esa. Y en el caso de acá de esta historia, pues al final de haber visto una persona que estaba indispuesta en salud, en vez de trabajar el proceso y tener un proceso de descanso y atender la emergencia, pues hubo una resistencia, y finalmente pues la persona estaba más adelante desmayada o sufriendo de lo que llamamos un heat stroke o un ataque de calor, que le pudo haber complicado la salud. De la misma manera que vemos estrés de calor, otro impacto que hemos visto, y estamos acá ahora mirando más profundamente el efecto en los agricultores. En el caso de huracanes extremos, podemos ver para María, por ejemplo, la pérdida de trabajo y a la misma vez la impotencia de poder proveer un servicio o mantener el sistema o la cadena alimentaria, ¿no? El proveer comida a las demás personas que estaban en necesidad también. Y la necesidad de exponerse a procesos de abrir caminos en las carreteras o en los caminos que estaban bloqueados por diferentes derrumbes, escombros o pedazos de casas, de árboles que habían caído, entrar en ese tipo de rol para poder entonces llegar a las cosechas, poder ver qué había sobrevivido y entonces poder distribuirlo de una manera que llegue. Así que la desesperación, que es lo que menciona acá este agricultor de Puerto Rico, la desesperación de poder no solamente ver si su lugar de trabajo había sobrevivido, pero también poder ayudar y poder entonces gestionar dentro de su trabajo como agricultor. De la misma forma, otro evento reciente que ocurrió, pues son los huracanes Iota. El huracán Iota que llegó a Honduras y a Nicaragua. Luego de esto fue seguido de otro huracán que también afectó partes de las mismas regiones que había afectado, siendo un categoría 4. En esta parte en particular, una de las cosas que tenemos que ver, y esto es importante en términos de la migración como un resultado de los diferentes desastres naturales, es que, número uno, de la misma forma, Guatemala pierde muchas de sus cosechas vinculadas al cambio climático, a los desastres naturales y las inundaciones. Por consecuencia de esto, tienen un proceso o una tasa de desnutrición crónica que fue la más alta, la sexta más alta del mundo, y a la misma vez se profundiza o se aumenta una crisis o un proceso de migración, porque las personas pues no tienen la capacidad de generar su ingreso y generar su comida al perder
al pasar este proceso de las cosechas, de perder por las inundaciones y por estos huracanes, empieza un proceso de migración. Así que no solamente estamos hablando de las personas que son desplazadas en el lugar donde nosotros estamos como una consecuencia y como algo que nosotros tenemos que atender, sino también las personas que van a llegar a donde nosotros estamos porque han sido o porque el proceso o evento que ha ocurrido en su lugar de vivir o su lugar de residencia eh, los ha empujado a tener que moverse. Así que vamos a observar dentro de nuestras comunidades ese flujo donde hay personas que van a tener que irse por estos eventos y también personas que van a llegar por otros eventos. Y dentro de los sistemas que nosotros desarrollemos tenemos que tener en cuenta que todo el tiempo debemos estar en un proceso de evaluación, de adaptación, de observar quiénes son nuestros pacientes, cuáles son nuestras comunidades, qué está sucediendo para poder mantener los servicios de manera tal que sean realmente efectivos y eficientes y lleguen a las comunidades que tienen que llegar, porque esa distribución demográfica o esas características de las poblaciones van a continuar cambiando a medida que veamos estos procesos de migración o desplazamiento o de eventos intensos en los lugares. En el caso del huracán Ian, también un efecto directo a los agricultores, había cuestionamientos o preocupaciones en cuanto al acceso a alimentos, al acceso a energía eléctrica y la información para mantenerse seguro. Esa parte de la información de mantenerse seguro, que la vamos a mencionar más adelante, tiene que ver mucho con muchas de nuestras poblaciones, de nuestras comunidades, no conocen o no tienen acceso o no se les ha hecho llegar cuáles son esos pasos a seguir o qué sucede cuando viene una emergencia, a dónde tengo que moverme, qué áreas inundan. Cuando yo llego nuevo a un lugar y estoy aquí, ya sea por trabajo, ya sea porque me mudé recientemente y estoy en un lugar nuevo, y yo no conozco los riesgos ambientales de ese lugar. Y muchas de las veces fallamos en recurrentemente notificarle a nuestra población cuáles son las áreas inundables, cuáles son las áreas sujetas a fuegos forestales, en qué tipo de riesgo y qué pasa y cuál es ese proceso. Si yo vengo y puedo utilizarme a mí como ejemplo, si yo me mudo a un lugar como California, en Puerto Rico, que los fuegos forestales son mínimos, no hay una cultura sobre ellos, yo tengo cero idea de qué yo debo hacer en caso de que venga un fuego forestal o que suceda un fuego forestal. Así que así va a pasar con cada persona que se me va de un lugar a otro y es parte de los sistemas que nosotros tenemos que mejorar en cómo las respuestas a emergencias, más allá de ser eh, creadas, desarrolladas para las comunidades de estas las comunidades, que también sean distribuidas y compartidas con las comunidades de manera tal que todo el mundo tenga ese proceso de capacitación y tenga por lo menos el chance de poder responder a una emergencia de la misma manera que alguien que está escuchando una advertencia en su idioma principal. Así que la disponibilidad de recursos en idiomas adecuados, en el nivel educativo adecuado, es esencial para el proceso de eventos intensos. Y lo decimos de esta manera porque ya no está, cuando hablamos de la crisis climática, no estamos hablando de que los eventos podrían pasar, no, que estos desastres naturales podrían pasar, sino que van a ocurrir y que debemos prepararnos para ellos. En el caso de los trabajadores agrícolas, nuevamente, diferentes eventos, misma ocupación, ¿verdad? En diferentes lugares, en este caso en California, fuegos forestales, trabajadores agrícolas trabajando cerca del fuego forestal y a la misma vez también expuestos a lo que es una calidad de aire detrimental o peligrosa para su salud. Así que eso es parte de lo que nosotros vimos en términos de la diferencia, ¿no? No todo el mundo tuvo en ese momento, tuvo la posibilidad de desalojar, sino que a algunos se les requirió ir a trabajar y pues la manera en que se impactan cada uno de ellos pues va a ser diferente de acuerdo a su estado de vida, su trabajo y el lugar donde estén residiendo. Cuando estamos mirando parte de los sistemas que tenemos que tener en consideración, más allá de esas poblaciones que pueden ser afectadas de manera distinta, también tenemos que mirar qué sistemas más allá de las regulaciones, qué cosas tenemos nosotros, estructuras de salud, estructuras de servicio a las comunidades que necesitan ser observadas de una manera diferente. Y cuando miramos, por ejemplo, el acceso a la atención médica, limitaciones en el idioma, la transportación, seguro médico, miedo por estatus migratorio, miedo por no tener la capacidad de pago,
miedo por inclusive no ser tratado de una manera adecuada o ser tratado de manera desigual por mis características físicas o étnicas, racismo, discriminación, movilidad o desplazamiento. Son áreas que nosotros todavía tenemos mucho espacio para mejorar y que es importante atenderlas de cara a estos eventos, porque la cantidad de personas que nosotros podemos estar viendo dependiendo de los eventos puede aumentar o disminuir y podemos estar dejando fuera comunidades en particulares cuando estos eventos ocurran, si no las adaptamos y no nos aseguramos de que esos vínculos existan, ¿no? También hemos visto disparidades en la respuesta y recuperación, y a esto me refería cuando hablábamos de que algunas personas, no solamente los agricultores, sino poblaciones en general, que no tienen el mismo acceso o no tienen la misma, vamos a decir, no reciben los mismos servicios en el proceso de respuesta y recuperación de emergencias cuando ocurren estos eventos relacionados al clima. Lo primero y lo más común que nosotros hemos visto son barreras en el idioma. En idioma no solamente cuando estamos hablando de la manera o el idioma español, inglés y otros idiomas, sino también la manera en que comunicamos y el nivel de comunicación que se le ofrece a la comunidad, que crean entonces una barrera y desconocimiento en procedimientos de evacuación, de emergencia, de cómo prepararse, de cómo protegerse. De la misma manera, hay barreras en idiomas en los procesos y formularios de asistencia y recuperación. Una de las cosas que se observó con el huracán Harvey en el 2017 fue que la mayoría de las personas que reportaron pérdida de trabajo eran personas que eran inmigrantes, y que de la misma forma, ¿verdad? En contraste, las personas migrantes fueron las que menos se atrevieron a solicitar asistencia económica por pérdida de empleo. De la misma manera, muchas de las personas que hablaban creole o lenguajes indígenas no tenían acceso a formas o documentos que pudieran traducirles o enseñarles o resumirles cuáles eran los pasos para llenar las formas, qué deberían estar haciendo o qué servicios estaban disponibles a ellos. También hemos visto diferencias en cuanto a la premura de algunas gestiones en respuestas, incluyendo a quien se le corrige, ¿no?, los problemas de energía, agua y comunicaciones primero. Usualmente una de las disparidades que se observa mucho es que los lugares donde residen las personas que tienen un nivel económico mayor o ventajado, reciben una respuesta más rápida en cuanto a la recuperación de esa energía, el agua, el acceso a agua y comunicaciones. Y de la misma forma, hay reportes por ejemplo, cuando pasó el huracán Katrina, Katrina, de ese proceso de recuperación, donde se ve a medida, y esto se hizo utilizando imágenes infrarrojas y satelitales, se ve cuáles vecindarios y cuáles sectores se recuperaron primero y cuáles tardaron más años en poder llegar, ¿verdad?, al estado original o un estado de recuperación completo en el área de New Orleans. Específicamente cuando estamos hablando, ¿verdad?, de los toldos azules o de los techos azules, de las casas recuperadas, de la venta, pues se puede ver la disparidad social por sector en términos de quiénes pudieron acceder a seguros de vivienda, a restauración, a ayuda para volver entonces a levantar sus diferentes casas y áreas de trabajo. Y por ende también en caso de New Orleans en particular, también se creó un proceso de desplazamiento donde pues las personas, al no recibir rápidamente la respuesta y recuperación que necesitaban, optaron por moverse o irse de sus vecindarios o sus comunidades y se reemplaza, ¿no?, por este proceso nuevo donde se recupera la comunidad, pero ahora es una comunidad distinta, ¿no? Llega gente de otra diversidad, llega gente con otras características sociales a ocupar el espacio que estas personas antes, ¿verdad?, ocupaban y que era de ellos en esencia, y que pues ahora, luego desplazados, pues resulta que sí, que hay ese proceso de recuperación, pero no fue diseñado para ellos, no fue con la intención de que ellos regresaran. ¿Qué podemos hacer? Estrategias que tenemos para proteger la salud de las poblaciones afectadas. En
MCN, junto con la Asociación Nacional de Centros de Salud Comunitaria, por sus siglas en inglés NAC, está desarrollando, el proceso de desarrollar y está trabajando estos pilares para abordar el cambio climático en los centros de salud comunitarios. Los 4 pilares que nosotros observamos siempre pues son la infraestructura del centro en sí. Les había hablado que parte de las dificultades de personas con enfermedades crónicas o personas en la comunidad que necesitan atención de salud eran causados por el cierre de la institución de salud, así que es importante que la infraestructura del centro de salud o el lugar de atención, si hay caso de que hay alguien aquí que, pues, que no pertenezca a ese sector y que esté en otro tipo de sector de servicio de salud, pues sepa que la infraestructura, si usted está parte de una organización o de un sistema que da servicio a las comunidades, es importante que lo primero que miremos es que nuestra infraestructura sea sostenible, ¿no? Que no esté en un lugar inundable, que tenga sistemas de energía y agua de respaldo, preferiblemente, ¿verdad?, energía solar, y que pueda recuperarse o, vamos a decir, rebotar rápidamente de un evento relacionado al clima. Las relaciones con la comunidad y las alianzas, el proveer y trabajar recursos con la comunidad y para la comunidad, la integración de esas comunidades en los sistemas del centro de salud y el enfoque en la cultura de esas comunidades, ¿no? Una de las cosas más exitosas es poder integrar dentro de lo que yo como centro de salud llevo a mi día a día las necesidades de la comunidad de manera tal que la comunidad vea en el centro un sistema de apoyo general, no solamente de atención de salud, sino de apoyo a, a mi salud como perspectiva general del ser humano, ¿no? Para ser productivo, para poder mantenerme en mi comunidad, para poder desarrollarme como persona y no solamente para atender de manera paliativa algún síntoma o alguna señal de enfermedad que tenga. Formación clínica y apoyo es nuestro pilar número 3, con guías que estén centradas en el paciente, con competencia, ¿verdad?, en adaptaciones culturales, lingüísticas y de nivel educativo. No todos nuestros pacientes son iguales, nuestras comunidades a veces son diversas y las que atendemos. Es importante poder entenderles y adaptar nuestros servicios a esas comunidades para que sean realmente efectivas y no creamos, ¿verdad?, no fomentemos esa disparidad entonces en los servicios. De igual forma, es importante que los centros de salud trabajen la salud mental y conductual, bienestar y apoyo para el personal del centro de salud. Mucho de nuestro personal, y especialmente en centros de salud comunitarios que residen en la misma comunidad, están afectados por el mismo desastre o evento intenso causado por el clima, mientras atienden pacientes que también han sido afectados o han sido víctimas. Y esa interacción donde se comparten traumas, se observan consecuencias, puede afectar también entonces el personal del centro. Así que es importante un buen esquema y una buena base de atención a salud mental y bienestar y apoyo para el personal del centro para poder continuar, ¿verdad?, con ese sistema o ese proceso de apoyo entonces a las comunidades. Lo hemos dicho muchas veces, la adaptación cultural, que sea culturalmente sensible, no solamente, y esos 3 puntos, ¿no? Culturalmente sensible, el idioma y el nivel de alfabetización. Es importante que si nuestra comunidad necesita mayormente dibujos para apoyar la información educativa que estamos proveyendo, pues nosotros tomemos el tiempo de adaptar esas diferentes herramientas. Y eso lo vamos a ver también en el caso de algunas organizaciones que han apoyado los procesos de recuperación. Muchas de las formas que nosotros vemos para asistencia económica o apoyo luego de un desastre, el nivel de alfabetización es bastante técnico y requiere personas con una literacia mayor para poder entender. A veces ni siquiera personas que tienen unos estudios dedicados a estas áreas pueden procesar estas solicitudes, así que requiere un apoyo mayor. Y es importante que nosotros trabajemos con las comunidades en poder ayudarlos en que tengan esa gestión de poder acceder o adaptar esas formas y poder entonces trabajar para que puedan recibir el apoyo que necesitan. De igual manera, y esta vamos a discutirla más en profundidad, movilización comunitaria, donde se integran los líderes comunitarios, los trabajadores de alcance comunitario y el mismo centro de salud y trabajan en conjunto para movilizar o para llegar a un objetivo en común. En este caso puede ser mitigación de cambio climático, puede ser la respuesta a emergencia. Hay muchas vertientes en las que podemos trabajar la movilización comunitaria e inclusive
la movilización comunitaria para el mejoramiento de política pública y regulaciones que atiendan las necesidades de las comunidades, algo que nosotros como centro de servicio a una comunidad debemos estar aspirando. Y pues lo otro, pues también tener modelos adecuados de prestación de servicio, a veces que nos olvidamos un poco de que la transportación o los horarios no son tal vez los más adecuados para la comunidad a la que queremos servir. Si yo tengo horario en el mismo tiempo en que las personas tal vez están requeridas de estar dentro de su trabajo o tengo un centro de salud que solamente se puede llegar cogiendo varios buses o guaguas para moverse de un lado a otro, pues es importante que tratemos de crear modelos adecuados que hagan que el centro pues también llegue a las comunidades que son un poco más remotas. En términos de la planificación y respuesta a emergencia, muchas veces nosotros podemos ayudar en el proceso de proveer información sobre el desalojo en el idioma adecuado. Hay centros, y vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero hay centros que se han tomado el rol, ¿no?, de crear imágenes, de orientar a sus pacientes en qué deben estar haciendo, e inclusive el manejo de medicamentos cuando no hay energía eléctrica o acceso al agua. Cuál es la elegibilidad para los servicios, tener en cuenta que la infraestructura de viviendas y campamentos no es la misma para todo el mundo, así que dentro de esa planificación y respuesta a emergencias, pues atender ese proceso y el acceso a atención médica durante y después. Mucho de lo que requiere la planificación en esta parte de acceso a atención médica requiere inclusive nosotros conocer qué áreas tal vez van a quedar un poco incomunicadas siguiendo un evento relacionado al clima o un evento intenso, para nosotros poder entonces atenderlas rápidamente y tener algún tipo de plan previo al proceso, al evento, que nos permita entonces recuperar o responder rápidamente. Esto es bien común para áreas que se inundan o áreas rurales, donde un evento de lluvia o un huracán puede causar, ¿verdad?, que una comunidad completa queda aislada. Y entonces esa comunidad pues queda desprovista de lo que es la atención médica durante, ¿verdad?, ese proceso de huracán o de la inundación, y después en lo que se hace el proceso de limpieza y se abren los caminos. Así que esas son las comunidades que tal vez vamos a querer trabajar de manera intensa para tener un plan de comunicación, un plan de gestión con esa comunidad y evitar entonces que haya un proceso de pérdida de continuidad de servicios con esa comunidad. Recursos que tenemos disponibles. Pues lo primero, el modelo de movilización comunitaria, un modelo bastante exitoso, se ha trabajado previamente y mayormente para atender enfermedades infecciosas, pero también se ha aplicado a otras gestiones como es el manejo de emergencias y la mitigación del cambio climático. Se basa en 3 esferas principales: la movilización social, la gestión administración y la comunicación social. Provee, ¿verdad?, una serie de pasos donde uno analiza la situación, identifica las partes interesadas en la comunidad para esa situación, y de nuevo esta situación puede ser ausencia de regulación, ausencia de recursos necesarios, ausencia de atención o de infraestructura. O sea, lo importante es que sea algo común entre la comunidad y el centro. Identificar entonces esos recursos, establecer un proceso de comunicación, cada cuánto nos vamos a ver, nos vamos a reunir, cómo vamos a estar compartiendo la información, y entonces un proceso de planificación para atender ese problema que fue identificado. En el caso, por ejemplo, el manejo de emergencias, ¿cómo se ha hecho la movilización comunitaria y por qué? Inicialmente, porque en el caso y aquí específicamente en el caso de Puerto Rico, experiencias recientes con desastres naturales y emergencias, se observó una respuesta del gobierno que no era favorable, se observó una respuesta de los centros de salud comunitarios que fue sumamente favorable, que fue rápida, que lograron hacer mucho más de lo que usualmente se esperaba del centro, y una respuesta de la comunidad que también fue excelente y que trató entonces de gestionar y que una comunidad que se empoderó. Entonces, cuando se considera eso, se considera también el Marco Nacional de la Gestión de Emergencias, por lo menos a nivel federal, que establece que debe hacerse todo el proceso de manejo de desastres, debe hacerse desde la comunidad hacia las agencias y no de la otra forma. Implica, ¿verdad?, un concepto o un enfoque que hablamos de abajo hacia arriba, o lo que decimos de bottom up, donde nosotros queremos fomentar que las comunidades entonces
ayuden a gestionar y que ese plan o esa planificación y gestión gubernamental y de otras organizaciones que tal vez no son del gobierno, pero que ayudan o están dentro de ese sistema, se nutra de la comunidad y de las necesidades que la comunidad está planteando. De la misma manera, el cumplimiento y gestión de los centros de salud, parte de las misiones de los centros de salud es poder ayudar y gestionar dentro del desastres y emergencias en las comunidades, y trae beneficios directos e indirectos para los centros de salud. A medida en que yo ayudo y gestiono, apoyo, gestiones y empoderamientos comunitarios para atender asuntos de cambio climático o de manejo de emergencias, yo voy a tener unos resultados de salud favorables una vez pasen esos eventos, porque voy a lograr que las personas estén preparadas o que los sistemas estén preparados para atender entonces ese proceso. Cuando lo miramos de esta manera y aplicamos entonces el proceso de movilización comunitaria, de nuevo, el proceso se utiliza, ¿verdad? Primero identificando retos y oportunidades, identificar necesidades y recursos, y después se crea una capacidad dentro de la comunidad y el mismo centro o el grupo que esté interesado en trabajar esto. Y eso lo vamos a enmarcar antes, durante y después del evento que estamos trabajando, ya sea fuego, inundaciones, huracanes, sequía. Lo importante es que hagamos el proceso desde el punto de vista número uno, que esto es una conversación, ¿no?, entre las partes interesadas, donde la mayoría de las cosas deben llegarse por consenso para la sostenibilidad de lo que vamos a hacer, ¿no?, de esa creación de capacidad y de esa planificación que ocurre después. De igual forma, al nosotros atender, ¿verdad?, la movilización comunitaria atiende barreras sociales. Al atender barreras sociales, nosotros debemos estar observando un mejoramiento en la salud general y en la relación que nosotros tenemos con las comunidades. No solamente la salud, tal vez tarda un poco uno de ver indicadores reales en nuestra documentación o en datos de los récords electrónicos, pero la relación de los pacientes con el centro de salud, la retención de los pacientes, la adaptación o la aceptación de tratamientos, mejora mucho cuando empezamos a tener vínculos mayores, donde hay un proceso de comunicación, ambos hablamos, ambos nos comunicamos y expresamos necesidades y preocupaciones. Pues entonces nos ayuda a conocer la comunidad, identificamos los desafíos y su impacto y adaptamos nuestros programas. Si nuestros programas están adaptados, nuestros programas van a ser más efectivos y por lo tanto vamos a tener un mejoramiento en nuestros indicadores generales. El centro de salud tiene un rol mayor en estos procesos. Número uno, por el estilo de trabajo que ya nosotros hacemos como organizaciones que sirven a las comunidades, y que existe un proceso de confianza que ya se estableció. Nos toca entonces pues, gestar o no, ser gestión de ser enlace entre la agencia gubernamental y la respuesta de las comunidades. Esto es importante porque a veces llegan agencias o se hace movilización de equipos de respuesta que no pertenecen a la comunidad y desconocen cuáles son las necesidades, cuáles son las costumbres, cultura, lenguaje, idioma, y a veces el centro de salud quien está ahí gestionando. Otras veces, en el caso de Puerto Rico, de esta imagen que ven acá, tenemos un centro de salud que es el que está ubicado en donde las comunidades usualmente quedan aisladas. Así que el único lugar que puede ser receptor de cosas como un helicóptero para hacer llegar agua, alimentos, medicamentos, es el centro de salud. Y fue básicamente, vamos a decir, el comandante de incidentes en ese caso, que ayudó entonces a distribuir ayuda a la vez que ya ellos sabían a dónde tenían que llevarla por el tipo de comunicación y planificación que tenían con sus comunidades. Así que ayuda al proceso. Ahora bien, esos procesos de respuestas que tal vez se dieron de manera orgánica durante el año 2017 en Puerto Rico, se busca a través de la movilización comunitaria y de estructurar esos procesos una sostenibilidad. Eso no puede surgir que nosotros tengamos que planificar o pensar qué vamos a hacer al momento de que va a ocurrir el evento. Así que lo ideal sería que todos estos procesos de movilización comunitaria ocurran antes de que sucedan eventos nuevamente. Y en caso de Puerto Rico, pues ya se pueden basar, y muchos de los lugares que ya han sido impactados pueden ver qué fue lo que no salió bien, qué fue lo que no se hizo la vez pasada, que queremos mejorar y cómo vamos a planificar para ello. Impacto directo cuando hacemos movilización comunitaria. El centro de salud va a tener un impacto operacional. A la vez que yo planifico y trabajo con mi infraestructura, yo puedo continuar mi operación sin que se vea afectada.
impacto clínico porque vas a tener un mejoramiento en los resultados de salud de esas poblaciones, y de recursos humanos porque vas a poder tener un proceso de apoyo y atención a esos trabajadores de salud que van a ser, ¿verdad? Van a estar dando el servicio. De la misma manera, a la medida que yo integro la comunidad en estas conversaciones, tenemos un empoderamiento comunitario que nos lleva entonces a gestar, ¿verdad? Gestionar para otras cosas. Para gestionar para procesos de regulaciones, para procesos de política pública o inclusive protección de recursos naturales que nos lleven a mitigación del cambio climático o que nos ayuden un poco a mover o a la abogacía por la justicia ambiental. Autoeficacia y por ende, pues, y al final, ¿verdad? La salud de esa comunidad como un todo es recibir servicios y a la misma vez poder atender aquellas cosas que están afectando su salud. 3 ejemplos de mejores prácticas para que se lleven, ¿verdad? Dentro de eso, y de algunos de ellos pueden observarlos en nuestra página web en MCN. California, que tiene esfuerzos de preparación y respuesta con trabajadores de alcance comunitario, donde se adiestran trabajadores en diferentes comunidades que son los que van a estar ayudando o gestionando las competencias de las comunidades en el proceso de evacuación o desalojo de las áreas cuando ocurre una emergencia o un fuego forestal en estos casos, dónde están los refugios, qué tipo de ayuda está disponible, pues estas personas están gestionando para que eso suceda. En el caso de Puerto Rico, varios centros de salud que se integraron al proceso de movilización comunitaria para atender los huracanes y otras emergencias relacionadas a lluvias e inundaciones. En el caso de acá, 5 de esos centros donde identificaron comunidades en particulares con las que habían tenido dificultades durante el proceso del huracán María, para entonces mejorar la planificación con esas comunidades y poder tener una respuesta rápida. El caso de Puerto Rico se vio el resultado de manera inmediata porque justo 1 año y medio luego del huracán María ocurren los terremotos en el suroeste, y parte de las comunidades que habían participado en la movilización comunitaria pudieron gestionar junto con el centro una respuesta mucho más rápida en cuanto a pacientes que tenían necesidades o recursos necesarios para atender la salud o las necesidades inmediatas de la población afectada. Y en Estados Unidos se utilizó, ¿verdad? A nivel nacional, una alianza, una coordinación, una coalición junto con la Alianza Nacional para Campesinos y otras organizaciones que atendieron las barreras de las poblaciones durante el principio de la pandemia del COVID-19 y continúan todavía trabajando para ello. Y hubo un desplazamiento, hubo un deployment, no, hubo un destaque de varios trabajadores de alcance comunitario para proveer información, para atender preguntas, dudas, miedos de desinformación en cuanto a COVID-19, alternativas de inmunización, y fue toda una gestión a nivel comunitario donde hay una comunicación entre varias organizaciones, un proceso de capacitación y una retroalimentación de cuáles son las necesidades específicas de esas comunidades. Adicional a eso, pueden entrar a nuestra página web y van a encontrar recursos disponibles para el manejo de estrés por calor. Hay 2 recursos principales para ese aspecto. El primero que ven resaltado como una primera página es una guía para personal clínico, y el segundo, hay un currículo completo para manejar adiestramientos o capacitación para manejo de estrés por calor, específicamente para agricultores. Así que hay recursos disponibles para empezar a trabajar estos asuntos. Otro recurso que tenemos disponible es un currículo de educación ambiental. Eso se aplica no solamente para los niños, sino para las comunidades en general, e integra los centros de salud para manejar manejo de agua segura, manejo de químicos durante emergencias que puedan ser causados, ¿verdad? O exacerbados por el cambio climático. Con esto estamos concluyendo el seminario por el día de hoy. Queremos, ¿verdad?, saber su opinión mientras llenan nuestra evaluación. Pueden escanear el código, también lo van a estar recibiendo por correo electrónico, y entiendo que Nicole está compartiendo el enlace con ustedes a través del chat. Y aprovechamos mientras están recibiendo todo eso, pues aprovechamos para atender preguntas. Tenemos como 1 o 2 minutos para poder atender preguntas. Igual si se queda algo pendiente o alguien tiene dudas o preguntas, saben que pueden contactarnos y podemos dar seguimiento a sus dudas.
no me quiero retirar sin dejarles saber a aquellas personas o colegas que estén trabajando en Puerto Rico, sepa que vamos a estar yendo más en detalle sobre estas estrategias de movilización comunitaria a través de un colaborativo de aprendizaje. Pueden registrarse escaneando ese QR code. Va a estar saliendo la promoción pronto, pero queríamos dejarles saber desde ahora que vamos a estar haciendo ese colaborativo de aprendizaje. Y de igual forma, y finalmente, nuestra página web y nuestras redes sociales nos pueden seguir, pueden integrarse a nuestra red y pueden estar recibiendo información. Ahí Nicole está compartiendo el enlace para suscribirse a nuestro blog y newsletter y pueden estar recibiendo entonces todas las promociones de nuestros seminarios virtuales, recursos que se estén publicando y tener acceso entonces a las versiones digitales de todas estas cosas que hemos discutido el día de hoy. Y con eso pues nos despedimos por hoy. Si tienen preguntas, dudas, pues estamos un poquito aquí en el chat. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias a todos y nada más para recordarles que por favor envíen la evaluación y con eso los dejamos y nos vemos en la próxima. Gracias.